Gracias, amigos televidentes, por continuar con su programa Proyecciones. Como le habíamos dicho, ya estamos aquí con nuestro invitado. Él es Manolo Pichardo y le damos la bienvenida a ese importante dirigente político. Manolo, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, Morrobel, por invitarme a conversar contigo y las personas que te siguen. Manolo, realmente queríamos tenerte aquí porque se están viviendo acontecimientos que son muy importantes a nivel de lo que tiene que ver con la política internacional. Precisamente en el caso de las decisiones que se están tomando con relación a la política que está llevando a cabo el presidente Biden con los países básicamente del hemisferio, él decidió pues pautar una reunión virtual con el presidente Luis Abinader, que se va a llevar a cabo y está pautada para el 9 y 10 del mes de diciembre. ¿Cuáles son los elementos que tú entiendes que traen como consecuencia que Biden decida iniciar este propósito con el presidente dominicano Luis Abinader? ¿Cuáles son las perspectivas y la expectativa que tienes tú con relación a esta reunión virtual? Mira, yo pienso que es una iniciativa que pretende acercar a los Estados Unidos a América Latina, una región abandonada por los últimos presidentes estadounidenses, y que el único quizás que hizo un esfuerzo por acercarse a nuestra región fue Barack Obama, ¿verdad? Lo recordarán cuando asistió a aquella cumbre de las Américas. Previo hubo una reunión, una cumbre de las Américas, donde los países se plantaron y dijeron que no habría otra cumbre sin la participación de Cuba. Bueno, en esa cumbre que se celebró en Panamá, estuvo el presidente Obama y en efecto participó Cuba en esa reunión. Y a partir de ahí empezó un acercamiento, una distensión en las relaciones entre el presidente o la administración del presidente Barack Obama y Cuba. Esto obviamente cambió luego de que saliera del poder el presidente Barack Obama y se produjo otra vez ese distanciamiento entre América Latina y Estados Unidos. Siempre ha habido una relación de desconfianza entre Estados Unidos y nosotros, y se debe a muchas razones, ¿verdad? La participación de Estados Unidos en intervenciones militares en República Dominicana, en Haití, en Nicaragua, en Panamá, en fin, una relación de desconfianza. En principio también durante los años, digamos, la primera mitad del siglo pasado, Estados Unidos estuvo muy ligada a los regímenes de fuerza de nuestra región, luego también estuvo muy ligada a los regímenes de fuerza de nuestra región, con participación muy activa, por ejemplo, en el derrocamiento del presidente de Chile, Salvador Allende, respaldo a la dictadura de Pinochet y en fin, y el respaldo también a las dictaduras de la región, el Plan Cóndor, su participación en el Plan Cóndor durante todo ese periodo. Entonces es una relación de desconfianza con Estados Unidos que intentó subsanarse luego y que fracasó, como dije, por la política internacional del presidente Donald Trump. Esto ojalá y sea un acercamiento. Hay mucha volatilidad política en la región, luego de tener gobiernos progresistas que definieron una agenda propia, alejados de los Estados Unidos, alejados incluso de la propia OEA. Y eso también generó muchas tensiones entre la OEA y nosotros, Estados Unidos, Europa y nosotros. Bueno, y ojalá se produzca este acercamiento en un momento de volatilidad política. Y hablo de volatilidad política porque luego de los golpes suaves que nosotros conocimos en la región, que fue el ensayo primero con el presidente Manuel Zelaya, luego el derrocamiento o el juicio, diríamos, en el Parlamento al presidente Lugo, que fue un golpe parlamentario, luego vino la conspiración contra Dilma en Brasil, luego vino aquella situación con Evo Morales, luego el intento de golpe, o antes el intento de golpe de Estado al presidente Correa en Ecuador, fracasado, ¿no?, con aquel levantamiento de los policías, en fin.
todas estas cosas que han venido pasando y ahora algunos gobiernos conservadores llegan al poder, otros gobiernos de izquierda regresan o se consolidan. En fin, una situación de mucha volatilidad política, un proceso electoral ahora en Chile inexplicable luego de protestas sociales que desplazaron al liderazgo político tradicional y donde se había planteado luego de todas estas protestas un plebiscito que pretende o que pretendió, ¿verdad?, una reforma constitucional para salir de manera definitiva de la constitución pinochetista, o esa constitución que se elaboró y que preservó prácticamente toda la impunidad y los privilegios a todos los que participaron en el régimen de Pinochet. Entonces ahora se da un proceso extrañísimo, porque luego de aquella especie como de ruptura con el pasado, en estos procesos de protestas y en ese plebiscito, ahora, bueno, ocurre que la derecha se recompone y el principal representante, no de la derecha moderada, como Piñera, de la ultraderecha, a pesar de la dispersión de la votación, queda en primer lugar. Y hay una especie de polarización entre los extremos, la extrema derecha con él y la extrema izquierda también, desplazando todos los partidos tradicionales, lo que pone en riesgo este fortalecimiento de la derecha en Chile, la modificación de la Constitución y la ruptura con el pasado. Inexplicable esto, ¿no? Esta recomposición. Y bueno, vamos a ver lo que puede pasar en la segunda vuelta, en este proceso electoral que culminó en primera vuelta. Precisamente, Manolo, se dice que Joe Biden de Estados Unidos lanzan este proyecto de interactuar con diferentes dignatarios, presidentes, en busca de fortalecer la democracia, que para ellos de alguna manera es riesgo, porque se dio el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, se dio el caso de lo que está pasando en Venezuela, el caso de Cuba. Ellos están buscando la manera de evitar que sigan afianzándose ese propósito de esa ala de izquierda que están gobernando. En este caso, ¿tú crees que realmente hay una intención de afianzamiento de la democracia en la región por parte de Joe Biden y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, voy a decirlo con toda sinceridad, nunca le ha interesado el problema de la democracia. A Estados Unidos lo que le interesa es resguardar sus intereses. Y el tema de la democracia, todos sabemos cómo se ha manejado. Bueno, ellos apoyaron durante un tiempo a Trujillo en la República Dominicana. Cuando no le favoreció, entonces conspiraron contra él, ¿verdad? Aquí ganó Juan Bosch unas elecciones y él es el presidente más democrático que ha existido en la República Dominicana, que impulsó la primera constitución social. Bueno, luego tenemos la constitución de 2010 que también garantiza derechos a los ciudadanos y ciudadanas, pero en aquel momento una constitución bastante avanzada en la República Dominicana y los Estados Unidos participaron en el golpe y respaldaron gobiernos nada democráticos y respaldaron 12 años de una cuasi dictadura en el país. Entonces, no se trata de eso. Yo lo que creo de lo que se trata es de lo siguiente. Hay una recomposición geopolítica en el mundo. China ha avanzado mucho y en esta recomposición países han emergido y han creado una especie de multipolaridad en el mundo. O sea, ya no existe un país hegemón. Estados Unidos, luego del mundo bipolar, en la que se disputaban el control del globo terráqueo con la Unión Soviética, se quedó luego del colapso soviético como hegemón, y el mundo se convirtió en un mundo unipolar. Eso fue cambiando, ¿no? Por razones que no voy a explicar ahora. Tienen que ver con los mercados, con la apertura, en fin, pero no es tema de ahora. Lo que quiero decir es que ahora tenemos un mundo multipolar con la amenaza de un país asiático que es China de convertirse en la primera potencia del mundo. Ya es el país más rico, declarado por su patrimonio, más rico que Estados Unidos. Todavía no se convierte en la primera potencia del mundo en términos de PIB, pero se proyecta que para el 2028, quizás más lejos, el 2030, China sea la primera economía del mundo en términos de PIB. En términos de mercado ya es la primera potencia del mundo, porque ha inundado todo
el mercado global. Y ocurre lo siguiente, y ahí voy a entrar el por qué el acercamiento con América Latina. China ha ido penetrando mucho a América Latina, como ha penetrado a África, porque resulta que hay un proyecto denominado la Franja y la Ruta, que impulsa el presidente Xi Jinping. Este proyecto de la Franja y la Ruta... Repite otra vez, la Franja y... La Franja y la Ruta. Esto de la Franja y la Ruta es un proyecto que busca alianzas con países y el plan es inversiones en infraestructura, inversiones de todo tipo, ¿verdad? Y, por ejemplo, África está llena ahora de puertos, aeropuertos, carreteras, en fin, incluso fábricas de China. Entonces, incluso hay una especie no solamente de esta relación comercial, sino una relación política que cada día se estrecha más y de relación incluso cultural, porque muchos de estos países africanos están aprendiendo como segunda lengua el mandarín. Entonces, esta relación África-Estados Unidos está desplazando a los Estados Unidos. Pero ya China empieza a abrir relaciones diplomáticas con América Latina también, y solo le queda en América Latina Haití, ¿verdad?, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, le queda Honduras, le queda Nicaragua, Guatemala y Paraguay. Luego, el resto de América Latina ya tiene relaciones diplomáticas con China, y eso a los Estados Unidos parece preocuparle, y quizás esa es la idea, la razón por la cual quieran llegar a América Latina y, diríamos, de alguna manera influir en lo que ellos han definido como su patio trasero. Esa es la razón, a mi juicio, por la que Estados Unidos se acerca a América Latina y por lo que Estados Unidos está buscando un acercamiento también con África. Manolo, ahora mismo se está llevando a cabo una situación, o se está desarrollando una situación difícil en términos económicos para los norteamericanos. Yo que resido allá me doy cuenta cómo se han disparado los precios de los artículos de primera necesidad y todos los artículos, porque con el problema del transporte marítimo, pues de alguna manera allá eso ha afectado el consumo de productos que se han escaseado y se ha disparado el precio o los precios. Realmente ahora mismo hay una situación también difícil cuanto a la gasolina. Sabe que la gasolina es transversal a los precios de los productos, de todos los artículos, por lo que significa su transporte. Sin embargo, ahí ya en el estado de Texas, hay ciudades donde la gasolina está costando alrededor de 5 o 5 dólares y pico el galón de gasolina. Eso significa que ya hay preocupación. Hoy precisamente el Congreso, los demócratas en el Congreso le mandaron ya una advertencia al presidente Biden de que tenía que parar la exportación de petróleo y que el petróleo que se produjera fuera para consumo interno. Goldman Sachs, que es uno de los bancos más poderosos en términos económicos de Estados Unidos, le dice que eso podría traer efectos contrarios a lo que se está procurando. O sea, que se debe mantener la exportación. Comienzan los commodities, comienzan las inversiones a futuro que ha planteado el mismo Leonel Fernández, y tú que eres conocedor de esa parte, me gustaría que tú nos expliques en qué afectaría o beneficiaría a Estados Unidos y a los países que de alguna manera tenemos algún tipo de influencia ellos en nosotros, para los artículos de primera necesidad, si se dispararían, si toman la decisión de consumo solamente de petróleo para Estados Unidos y no exportarlo, o si se mantiene la exportación. ¿Qué pasaría en ese contexto? Mira, lo que está ocurriendo, este tema de la inflación tiene múltiples causas. No solamente es el problema energético, que no solo afecta a los Estados Unidos, está afectando a Europa, está afectando a la propia China, en menor medida, obviamente, pero está afectando a todo el mundo, la crisis energética. O sea, el tema por ejemplo, en Europa hubo un mal cálculo de sustituir el modelo, diríamos, la forma de generación de energía por la energía sostenible, y no se hizo un cálculo adecuado, y entonces hay un déficit de energía
de la energía renovable y han tenido que recurrir al gas, a una mayor, diríamos, hay una mayor demanda de gas y ahí hay una situación incluso entre Europa y Rusia. Algunos culpan a Rusia de la escasez de gas, pero realmente no es así. Es que ha habido una demanda mayor. Bueno, en Estados Unidos se da ese problema, pero no es solamente la crisis, no es solamente la crisis energética, es también la crisis de los contenedores y que los fletes se han incrementado, ¿verdad? Son muchos factores que inciden en esto. Además, la política de estímulo, obviamente, en Estados Unidos para dinamizar la economía ha creado un proceso inflacionario que, según algunos economistas estadounidenses, llegó para quedarse. Es en 30 años la peor situación inflacionaria que vive los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de Tesla y el presidente de Amazon han dicho que la inflación llegó para quedarse. O sea, que esta inflación no es un tema coyuntural, que es una cuestión que persistirá quizás más allá incluso del 2003. Entonces, lo que le espera a los Estados Unidos es una situación bastante difícil. Entonces, en medio de esto, de toda esta crisis, hay desempleo, hay todo. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tú continúas con la política de estímulo y eso que ha planteado el presidente Biden de invertir en obras de infraestructura, eso te va a seguir disparando la inflación en los Estados Unidos. Pero si no hay política de estímulo, entonces también hay desempleo. Hay una especie como de callejón sin salida que no sabemos cómo manejará la administración del presidente Joe Biden lo que está ocurriendo, porque realmente es bastante serio. O sea, como decía, si continúa con la política de estímulo, la inflación se seguirá disparando. Pero si detiene la política de estímulo, entonces habrá desempleo en los Estados Unidos, que es lo que se está tratando de estimular el empleo con estas políticas de estímulo. En el caso local, ¿cómo se explica que el presidente Luis Abinader hoy está en un periplo que comenzó, que va a realizar por varias provincias, y donde quiera que va promete obras que sobrepasan los 100, 200 millones, 50 millones? Entonces está en una situación de que promete mucho, pero el dinero en la arca del Estado no aparece, no hay manera de incrementar los ingresos del gobierno. Entonces no tiene uno la mínima idea, no sé si tú la tienes, de dónde que el presidente va a sacar ese dinero para hacer todas esas obras cuando no hay dinero en la arcas del Estado. ¿Qué es lo que persigue el presidente Luis Abinader? Solamente promesa, pero en el momento que tenga que cumplir, ¿qué va a pasar? Mira, las recaudaciones se han caído por producto de la pandemia y esa era la razón por la que el presidente planteó una reforma fiscal. Pero una reforma fiscal con una situación bastante extraña, porque el 30% del presupuesto no se ejecutó. Sobre todo, hubo una inversión de capital bastante baja en la República Dominicana. O sea, no hay construcción de carreteras, no hay construcción de puentes, no hay nada. O sea, todo eso se paró. Y el presidente Abinader, desde que llegó a la administración del Estado, ha estado haciendo promesas de obras que no ha cumplido ninguna o ha hecho muy pocas. Cuando vemos al presidente inaugurando una obra, son obras del sector privado. Entonces ha habido una especie como de parálisis de obras de infraestructura en la República Dominicana. Además, la promesa que está haciendo de obras, como tú decías, de inversión, son enormes y no sabemos de dónde sacará los recursos para hacerla, pero además tampoco lo está haciendo. O sea, la verdad es que es un gobierno que no uno no sabe hacia dónde va ni qué es lo que quiere hacer, porque anuncia obras que no construye. No tiene los recursos por la cantidad de obras que está prometiendo, pero tampoco ha ejecutado el presupuesto en lo que tiene que ver con obras de inversión de capital. Entonces, uno realmente no entiende qué es lo que quiere hacer el gobierno, hacia dónde va a conducir el país. Parece que el gobierno ya tiene dentro de sus asesores, o los asesores ya le han orientado debidamente a que tenía que diezmar al PLD como partido de oposición y reducirlo a su mínima expresión.
Entonces, en este caso, el gobierno, con el caso Coral, ahora Coral 5G, la parte que tiene que ver con todos estos entramados que están saliendo a la luz pública, el gobierno siente que está trayendo como parte importante lo que es crear especies, no de circo, porque lo que se está llevando a cabo no es circo, simplemente está haciendo una acción para, de una manera u otra, hacer que aquellos que usaron o dieron usos indebidos a los recursos del Estado, pues paguen la consecuencia. Claro, la justicia sigue con un ojo tapado y uno abierto, porque no es verdad que lo tienen los dos cerrados, porque hay gente ahí que han cometido acciones que el gobierno ya, o la justicia, no el gobierno, en este caso la justicia debió de llamarlo a capítulo para interrogarlo e investigarlo. Sin embargo, no se ha hecho eso. Pero lo que te quiero preguntar es, en este caso de lo que está pasando con Luis Abinader y el gobierno del PRM, que están llevando un proceso que el pueblo apetecía, quería ver gente presa de lo que ha usado de manera indebida los recursos del Estado y del pueblo, precisamente. Ahora bien, después de esto, los bolsillos siguen achicándose, los precios siguen subiendo. ¿Cómo el presidente Luis Abinader, con una base que le está respondiendo y se le está enfrentando, cómo va a crear unas condiciones favorables para poder ensamblar una reelección? Me está diciendo muchas cosas, Morrell, no sé por dónde empezar. Pero bueno, te diré lo siguiente con relación al tema de la justicia. Bueno, yo realmente no creo que el presidente Luis Abinader esté apresando gente para disminuir un partido político. Morrell, aquí había una cleptocracia. Cuando tú ves todos los informes y todas las cosas que salen a la luz pública, tú dices, bueno, ¿y cómo era posible? Es una cleptocracia. Había un grupo que se estaba adueñando del patrimonio del país. Y eso, la verdad, que enfrentarlo es una responsabilidad del Estado, que no del Ejecutivo. No creo, y por quien dirige la Procuraduría General de la República, que eso sea una intención política de disminuir a nadie, ni a un líder ni a un partido. Porque conozco a Miriam bastante, sé de su integridad profesional y no creo que se esté actuando para disminuir a ningún partido. Ahora, no puedo decir lo mismo de los otros, ¿verdad? Ni de Jenny Berenice, ni de Camacho, porque no los conozco. Ahora, de Miriam sí. Entonces, en lo que tiene que ver con lo que haga la Procuradora General de la República, creo que lo está haciendo en el marco de lo que establece en la ley, lo que establece la Constitución de la República. Cuando uno ve estos expedientes, esto es una cosa terrible y escandalosa. Y yo pienso que era una responsabilidad del Estado hacerle frente a esta situación que se vivió en los últimos 2 periodos de gobierno de esa organización política. Manolo, se visualiza que el 2022 va a ser uno de los años más convulsos, más difíciles, por cuanto ya inicia una campaña y ya el gobierno no puede seguir ofreciendo, va a querer ensamblar una reelección, ya no diciendo vamos a usar debidamente los recursos del Estado, voy a exigir que todo el mundo maneje el dinero del Estado de manera correcta, sino que ahorita vienen esas apetencias que se van a desbordar y que el gobierno de alguna manera con el proyecto que tiene va a tener que cambiar de actitud. Pero en el caso específico de lo que está pasando, parece que ya el PRM ha entendido que llegó el momento de jalar algunas personalidades de la Fuerza del Pueblo, no del PLD, de la Fuerza del Pueblo, como el caso de Hanoi Sánchez, de que ya comienza a dar unos cuantos dirigentes de eso porque cree importante que pasen a su fila. Eso podría desatar que otros, hasta ahora la Fuerza del Pueblo no ha juramentado, y que yo sé que hay muchos que quieren juramentarse la Fuerza del Pueblo del PRM, se desate una guerra de tú me quitas, yo te quito. Mira, el caso de San Juan se enmarca dentro de un escenario que ellos están viendo ahora, y es el crecimiento sostenido del líder de la Fuerza del Pueblo y de la propia Fuerza del Pueblo. Las últimas encuestas a que hemos tenido acceso, y voy a hablar de una que se hizo pública, que fue la de noviembre del pasado año, por la Gallup, que decía que el líder de oposición en ese momento, noviembre del pasado año, insisto, era 33.7, ¿verdad? Como líder de la oposición. El que más cercano estaba en ese momento, lo pueden revisar,
está ahí en las redes, están esos números. El que más cercano estaba, me parece que era Danilo Medina, creo que con un 5%, o sea, a una distancia muy lejana del compañero Leonel Fernández. Pero hubo luego una encuesta del junio pasado de un partido político en donde revelaba que el presidente Leonel Fernández había incrementado ese porcentaje y ya lo veía el 46% de los dominicanos como líder de la oposición. Pero hay una más reciente, de apenas un mes, en el que se coloca a Leonel Fernández como líder de la oposición con un 57%. Entonces el gobierno lo sabe. El gobierno sabe del crecimiento y además está planteando esa encuesta prácticamente una polarización entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Ellos lo saben. Entonces, como lo saben, están tratando de parar a la Fuerza del Pueblo. Pero lamentablemente esto es indetenible. Como aquella organización política que estuvo en el poder recientemente se está desmoronando. Mucha gente está llegando, van a seguir llegando dirigentes importantes, pero lo importante no es que lleguen dirigentes importantes, que es bueno, sino que la base de esa organización política tiene como líder al compañero Leonel Fernández y están llegando en masa a la Fuerza del Pueblo. Otros dirigentes importantes de renombre también vendrán a la Fuerza del Pueblo, lo que quiere decir que aquí se está creando todo un escenario político electoral de cara al proceso que viene, de una polarización entre el PRM y el que parece ser que será su candidato, porque ya está en apresto reeleccionista, el presidente Luis Abinader y el compañero Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Precisamente, ya para terminar, porque nos queda un minuto, precisamente se hablaba, y eso era un rumor público, lo de Hanoi Sánchez, que iba a pasar. Yo tengo más de 3 meses escuchando eso, que iba a pasar a la fila del PRM. No habían dado el paso, o no habían llevado su partido, no la habían juramentado su partido, porque parece que están esperando el momento propicio. Y parece también, de lo que tú planteas, tiene sentido cuando la Fuerza del Pueblo está en un momento de crecimiento exorbitante y que ellos dijeron, bueno, hay que parar, aunque sea con un dirigente importante, trayéndolo para acá, para ver si se merma lo que es esa condición de crecimiento inusitado de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que ya a partir del año que viene, de alguna manera estará ya en la mente de todos los dominicanos de que la Fuerza del Pueblo es el primer partido de oposición? Por supuesto. Mira, ocurre que ya Leonel Fernández es el líder de oposición, con un porcentaje altísimo, muy lejos del que está en segundo lugar, no es Competencia, que es del partido que tuvo en el gobierno recientemente. Y eso se está ya, bueno, las encuestas lo dicen, en el imaginario popular está que Leonel Fernández es líder de la oposición, pero no solamente en el imaginario popular está eso, sino que ya empieza a haber una expresión de la gente por preferir a Leonel Fernández como presidente de la República a partir de 2004, porque entiende que Leonel Fernández es la persona, diríamos, con más preparación para enfrentar la crisis que estamos viviendo y que se va a prolongar por muchos años. Entonces, ya esa percepción en la sociedad se empieza a sentir y ya la gente quiere y está pidiendo que Leonel Fernández vuelva a la administración pública como presidente de la República. Manolo, con pocas palabras tú vas a responder esta pregunta, solamente si tienes conocimiento. A mí me llegó la información de que hace alrededor de 2 semanas, unos 6 dirigentes del PLD, del comité político del PLD, se reunieron y que en esa reunión alguien dijo, si ustedes se quieren quedar, se quedan, pero yo estoy esperando el momento para dar el paso, porque yo no me voy a hundir conjuntamente con los que han hecho cosas que son realmente desagradables y que no se corresponden con los ideales de Juan Bosch. A ti te llegó esa información, porque a mí me llegó, de 6 miembros del comité político que se reunieron en un sitio específico y que uno de ellos estaban planteando posibilidades, uno de ellos, bueno, si ustedes quieren, se pueden quedar, pero yo estoy esperando el momento oportuno para dar el paso hacia la Fuerza del Pueblo. Eso, ¿tú tienes conocimiento de eso? Mira, no sé de ese caso específico, pero lo que sé es lo siguiente. Dentro de ese comité político hay mucha simpatía por la Fuerza del Pueblo y por el compañero Leonel Fernández. No voy a dar más detalles, pero en el transcurso de los días
la gente empezará a enterarse de muchas situaciones que se están dando al interno y que saldrán a la luz pública. Hermano, muchísimas gracias contigo. Hay muchas cosas que hablar. Se quedan muchos temas en el tapete. Usted tiene un dominio muy, muy especial y profundo sobre el tema de la política internacional, y nosotros nos gustaría, con este desarrollo que lleva la parte de la crisis del mundo, poder seguir contando con tu presencia para seguir tocando estos temas de mucha importancia para los amigos televidentes y para el país. Así que te nos cuida y nos vemos pronto en otras proyecciones. Vamos a un corte y regresamos en breve. Bien. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0000.